Hace poco se hizo viral esta entrevista que le hicieron a un niño llamado Carlos Blanco, donde lo cuestionaban sobre su creencia en Dios y la Biblia. Pero lo que pocos saben es que hoy día Carlos Blanco ya no cree en Dios. Se identifica como agnóstico. Tras cursar sus estudios de doctorado en filosofía, cuestionó su fe. Uno se imagina que habrá tenido buenas razones, ¿no? Vamos a reaccionar. Entonces yo me considero agnóstico con respecto a lo que tradicionalmente se llama Dios y a las religiones tradicionales. Incluso comprendería el ateísmo, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil encontrar ¿Puedes pruebas. diferenciar? Para Agnosticismo es alguien que no considera, es decir, me considero agnóstico porque no tengo elementos suficientes para afirmar la esencia de Dios, pero tampoco para negarla. Es decir, entiendo perfectamente a los que la niegan, porque entiendo que ellos digan el universo es autosuficiente, se explica por sí mismo, no necesitas, pero soy demasiado consciente de lo que sé, de lo que no sé, y espero demasiado de lo que no sé como para atreverme a descartar de manera absoluta la existencia de Dios. Alguien puede decir, te estás acogiendo al último resquicio, al último clavo ardiente. Bueno, puede ser, lo admito, pero desde un punto de vista de pureza lógica argumentativa hay demasiadas cosas que ignoro y por tanto no puedo negarlo. No me sentiría en paz conmigo mismo si lo hiciera, ¿no? Ok, esa es la razón por la que ha dejado de creer, porque cree que no tiene pruebas suficientes para creer en Dios, y admite que tampoco hay pruebas que demuestren que Dios no existe. En esto último estoy de acuerdo, pero quiero aprovechar esta oportunidad para criticar la postura agnóstica, ya que él y muchos otros científicos y filósofos la tienen. Lo primero que quiero decir es que el agnosticismo es el adecuado punto de partida para llegar a la verdad. Es bueno dudar de lo que te han inculcado. Primero duda de lo que te han dicho. Si tus papás te inculcaron el ateísmo, duda. Si te inculcaron el cristianismo, duda. Si te inculcaron el islam, el hinduismo o el budismo, duda. Pero no te quedes ahí, a no ser que seas un desinteresado que no le importa la verdad, o que no le importa el hecho de que Dios podría estar tocando a su puerta, ofreciéndole el mejor regalo de todos. Ese es el punto número 1. Duda, pero no te quedes ahí. Busca la verdad. Punto número 2. Cuando alguien dice, no he visto ninguna prueba suficiente de que Dios existe, o nadie me ha dado ninguna prueba, o peor aún, nadie puede demostrar que Dios existe y nadie puede saberlo. O nunca vas a poder darme pruebas de que Dios existe, etcétera, etcétera. No debemos permitir que avance esta conversación sin primero preguntarle a esta persona, ¿y qué es una prueba? ¿Cómo defines la palabra prueba? ¿Qué requisitos se deben cumplir para que algo sea una prueba? Yo creo que hay muy buenos argumentos para la existencia de Dios que están a un clic de distancia. ¿Acaso los argumentos no son pruebas? Si alguien afirma que los argumentos no son pruebas, tiene la obligación de demostrar que eso es cierto. Pero ¿cómo lo va a demostrar? Forzosamente tendría que dar argumentos, pero eso es un disparo al pie. No puedes usar argumentos para probar que los argumentos no son pruebas, porque la propia afirmación dice que eso no serviría. Pero creo que esto demuestra que la afirmación de que los argumentos no son pruebas es falsa. Los argumentos sí son pruebas, pero todos sabemos que hay malos argumentos y buenos argumentos. ¿Cómo sabemos cuál es bueno y cuál es malo? Bueno, en filosofía es trabajo de la lógica responder eso, y por ello ha definido reglas de inferencia lógica que son válidas, y ha detectado las falacias más comunes que la gente comete, y les han dado nombre, como la falacia ad ignoratiam, o el argumento ad hominem, o la falacia de petición de principio. Y se ha demostrado que para que un argumento sea bueno, es decir, una prueba válida, debe contener premisas verdaderas y lógica válida. Es decir, las afirmaciones o las premisas en las que se sustenta el argumento deben ser verdaderas, y la conclusión se debe desprender lógicamente de ellas, como en este clásico argumento de Sócrates siendo mortal. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Y si estudias los argumentos para la existencia de Dios en libros como este, te darás cuenta de que son lógicamente válidos y tienen premisas verdaderas. Por lo tanto, son pruebas. Yo diría, en contraste con Carlos, que no entiendo el ateísmo, porque es fácil encontrar pruebas. Están a un clic de distancia.
Y bueno, también hay que admitir que no podemos tener certeza absoluta de que Dios existe. En el mismo sentido de que no tenemos certeza absoluta de que el mundo externo es real, y no vivimos en un tipo de sueño como en la película de Matrix. No tenemos certeza absoluta de que nuestros 5 sentidos no nos engañan. No tengo la certeza absoluta de que existen más mentes como la mía, o de que el pasado no fue creado hace 5 minutos con la apariencia del pasado. Pero eso no significa que no podamos tener certeza razonable. No podemos tener certeza absoluta en estas creencias, pero sí certeza razonable. Si el agnóstico no cree en Dios porque no tiene certeza absoluta, ¿por qué sigue creyendo que no vivimos en una Matrix o que el pasado no es una ilusión, si tampoco tenemos certeza absoluta de eso? Ahora, en tercer lugar, veamos las peores afirmaciones que puede hacer el agnóstico. Carlos no las hizo, pero mucha gente sí las hace. Que no podemos saber que Dios existe, o que nadie podrá demostrarlo, o que no podemos de momento llegar a una definición correcta de Dios. Esta última afirmación sí la hizo Carlos Blanco. A la persona que haga estas afirmaciones, debemos preguntarle: ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que nunca podremos saberlo? ¿Ya conoces el futuro? ¿Ya estudiaste todo lo que se puede estudiar? ¿Ya reflexionaste todo lo que se puede reflexionar? Las personas que afirman esto han dejado de lado la posibilidad de la revelación divina. Si Dios existe y Dios se ha revelado en una religión, entonces no puedes afirmar que no podemos saber que Dios existe, o no podemos tener una definición adecuada de Él. Primero tendrías que demostrar que Dios no se ha revelado en ninguna religión, y Carlos Blanco no ha demostrado eso. Incluso si no pudiéramos llegar a saberlo por nuestra propia cuenta, Dios podría haberse revelado en el pasado, habiendo así una religión verdadera y un conocimiento verdadero de Dios. ¿Cómo sabes que Dios no lo ha hecho? Por otro lado, yo creo que aunque Dios no se revelara en una religión, sí podemos llegar a saber que Dios existe, porque si Dios existe, y si Dios deja huellas detectables en la creación, la humanidad puede detectar esas huellas. El agnóstico no considera esto. Por ejemplo, el universo comenzó a existir, y de la nada, nada sale. Así que el universo debe tener una causa. Y aquí Carlos Blanco presenta una objeción. Pero entiendo, por supuesto, a los ateos. Y también entiendo a los teístas, ¿no? A los que piensan que existe un Dios, porque efectivamente también en el universo ves ciertos elementos de inteligibilidad que dices de dónde vienen. Pero claro, yo les diría, si propones a Dios, también vas a tener un problema nuevo, porque vas a tener que explicarme de dónde viene ese Dios. O sea que en el fondo no vas a ganar mucho explicativamente con respecto a la autosuficiencia explicativa del mundo. Claro. Por eso prefiero mantenerme agnóstico. ¿De dónde salió Dios? ¿O quién creó a Dios? Bueno, solo dije que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dios es eterno, así que Dios no requiere causa. Siempre existió. Y esto no es una petición especial para Dios, porque antes del siglo XX, todos los ateos creían que el universo era eterno, y por eso no necesitaba a Dios. Pero ahora sabemos que el universo comenzó a existir, y una causa eterna, por lo menos es una explicación lógica de por qué el universo comenzó a existir. Decir que salió de la nada viola el principio lógico de que de la nada nada sale, ex nihilo nihil fit. Decir que se creó a sí mismo viola la ley de la no contradicción, porque el universo tendría que existir antes de existir por primera vez. Decir que hay una infinita cantidad de causas conduce a absurdos lógicos, como se muestra en el ejemplo del Hotel de Hilbert. Y la causa del universo debe tener conciencia y voluntad, porque si es eterna y creó el universo, entonces es atemporal e inmutable. Y si la causa del universo fuera una fuerza sin conciencia que es inmutable, entonces jamás habría creado nada, estaría congelada. Hay dos posibilidades, o que nunca haya creado nada, o que el universo sea eterno igual que la causa, porque las condiciones causales siempre estuvieron ahí, presentes y suficientes para producir el efecto. Por ejemplo, si la temperatura está por debajo de 0 grados desde la eternidad pasada, entonces toda el agua alrededor también estaría congelada desde la eternidad pasada. Sería imposible que el agua comience a congelarse desde un tiempo finito atrás. Así que si la causa es eterna e inmutable, el universo es eterno. O por otro lado, la causa sería como una bomba que jamás es activada y nunca crearía nada, porque es inmutable. Es por eso que una causa impersonal que sea eterna
e inmutable no pudo haber creado el universo. Necesitamos una causa personal, con conciencia y voluntad. Necesitamos una causa capaz de salir de ese estado, y solo un Dios con conciencia, voluntad y poder encaja en el rompecabezas. Por ejemplo, un hombre sentado desde la eternidad puede libremente decidir pararse. El comienzo del universo es un ejemplo. El hecho de que hay una ley moral objetiva que el hombre no puede cambiar es otra huella del Creador. ¿Por qué digo que la moral es objetiva? Piensa en esto, porque aunque los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran convencido o exterminado a todo el que pensara diferente, el Holocausto seguiría siendo moralmente malo. Entonces hay una ley moral que su existencia es independiente al hombre, a la opinión o al acondicionamiento social del hombre. Entonces viene de un legislador moral supremo, que es Dios. La existencia de seres dependientes es otra huella. Yo no existo por mi propia cuenta. Dependo de otros seres para existir, como mis padres o mis átomos. Y si todos los seres fueran dependientes, nada podría existir. Así que necesitamos un ser independiente y necesario, que es Dios y sustentador de todo. Por último, Jesús de Nazaret. ¿Sabías que Jesús de Nazaret es objeto de estudio para los historiadores? Y hay una docena de hechos históricos que son aceptados por la gran mayoría de historiadores profesionales que han estudiado el tema. Ya sean creyentes o no creyentes, todos están de acuerdo en que Jesús murió por crucifixión. Poco después su tumba fue encontrada vacía. Sus discípulos creyeron sinceramente haberlo visto vivo de nuevo, ya sea que lo alucinaran o no, y eso los transformó de cobardes escépticos a valientes proclamadores de la resurrección que estuvieron dispuestos a morir por su fe. Incluso incrédulos, como Pablo y Santiago, se hicieron cristianos después de creer haber visto a Jesús resucitado, y dieron su vida por eso. Estos son hechos históricos, aceptados incluso por historiadores agnósticos y ateos con doctorado. Así que creo que en la historia, Dios ha dejado una huella que solo se explica por la resurrección histórica de Jesús de Nazaret. Todas las teorías naturalistas que los ateos han propuesto para explicar estos hechos sin la resurrección fallan terriblemente. Abajo pondré videos donde se explican estos argumentos a detalle. También recomendaré algunos libros, y te regalaré 5 PDFs gratis y en español con los principales debates que ha habido sobre la existencia de Dios en las últimas décadas. Le doy crédito al canal de Kuda Iska por hacer estas traducciones. Así que está bien si estás comenzando esta búsqueda y eres agnóstico, pero considera el hecho de que Dios se haya revelado en una religión y haya dejado huellas detectables en la creación y nos haya creado con la capacidad intelectual de reconocerlas. Si Dios es un Dios moral interesado en la humanidad, entonces es lógico pensar que Dios haya dejado una revelación general en el universo, una revelación especial en una religión y que se revele de forma personal e íntima a las personas que lo buscan de corazón. Aunque también es lógico pensar que Dios se oculta de las personas que no les interesa o no quieren saber de Él. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.